Bienvenidos a una nueva entrega de Conversaciones que Inspiran. Migrantes y refugiados es el tema que nos convoca. ¿Por qué? Porque son temas relevantes en la agenda de derechos humanos y más aún lo es durante esta pandemia que azota a todo el mundo. Por eso vamos a dialogar hoy con Juan Carlos Murillo, un experto en derechos humanos. Él es el representante regional del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, con sede aquí en la Argentina. Es un tema que mueve, que llama a la sensibilidad y que nos ofrece enormes posibilidades a todos para ayudar y ser solidarios. Los invito a que me acompañen en esta conversación profunda con Juan Carlos Murillo. Hola Juan Carlos, qué gusto de poder tenerte. Sé que estás en Montevideo, yo acá en Buenos Aires, y es un placer poder conversar con vos acá en Optimis, en este espacio que se llama Conversaciones que Inspiran. Muchísimas gracias por la invitación, Claudio, y con todo gusto. La primera pregunta es acerca de tu vida personal. Juan Carlos Murillo, el representante regional para el ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en América Latina. ¿De dónde eres y cómo es tu carrera? ¿Cómo llegas a esta posición? Bueno, soy costarricense, estudié Derecho, ejercí muy pocos años como abogado y en ese momento la oficina regional del ACNUR para Centroamérica tenía una vacante para un consultor legal que se encargara de dar asesoría jurídica en Costa Rica a solicitantes de la condición de refugiados y refugiados. Tenía una experiencia previa de trabajo voluntario internacional. Me entrevistaron y en tanto conocí el tema de derechos humanos, me contrataron inicialmente como asesor jurídico y luego, un año y medio después, me ofrecieron la oportunidad de ser funcionario internacional y así inicié una carrera que me ha llevado por distintos países a lo largo de estos ya casi 30 años. ¿Dónde te ha tocado estar? Bueno, mi primer puesto internacional fue en la frontera entre Turquía e Irak, inmediatamente después de la Primera Guerra del Golfo, atendiendo a los refugiados kurdos que huían del norte de Irak. Después de Turquía viví en Guatemala 5 años con la repatriación de los refugiados guatemaltecos que regresaban desde México. Después fui a la oficina regional en Venezuela. En ese momento teníamos una oficina en Caracas que cubría todo el Caribe y también cubría todo el norte de América del Sur, porque no teníamos oficinas en países que hoy también son muy importantes como Colombia, Ecuador y Perú, sino que lo cubríamos directamente desde Caracas. Después de estar en Venezuela 4 años, regresé a Costa Rica como asesor jurídico del ACNUR para el continente americano. Ahí estuve muchos años y mi último puesto antes de venir a Argentina era director adjunto del Buró de las Américas en Ginebra. Mi último puesto es este que he aceptado de representante regional con sede en Buenos Aires para Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Qué historia y qué recorrido fantástico, ¿no? Las experiencias de vida que habrás recogido en todos estos años, más allá de los conflictos y los problemas de difícil resolución, fundamentalmente trabajando con las personas por un lado y con los estados por el otro. Bueno, he tenido la gran suerte de trabajar tanto en países de origen de refugiados, Guatemala como en su momento Venezuela, pero también países de asilo, países que reciben refugiados, como fue el caso de Turquía, también Venezuela y ahora en los países del sur
estoy muy contento. He conocido historias muy interesantes de personas que lamentan protección y he trabajado de manera muy estrecha con los distintos gobiernos en la región para desarrollar la normativa interna, para dar una respuesta humanitaria y también para conformar las instituciones nacionales que se ocupan de brindar orientación y apoyar la integración de las personas refugiadas en los respectivos países. Hace muy pocos días fue el Día del Refugiado, un día consagrado por Naciones Unidas para el Día del Refugiado, que es para tomar conciencia de la responsabilidad que tiene la sociedad y los estados frente a este drama que son los refugiados. ¿Cuál es el escenario real hoy en cuanto a cantidad de población, los conflictos que llevan o los motivos que llevan al refugiado y cuál es la situación real de los países en cuanto al refugiado? Sí, el 20 de junio conmemoramos cada año el Día Mundial del Refugiado. Este año, la verdad, las cifras son sumamente alarmantes porque sobre la base de las cifras compartidas por los estados a finales del año 2020, existen en la actualidad más de 82.4 millones de personas desarraigadas. Eso quiere decir que esta cifra equivale a más del 1% de la población mundial y la cifra se ha incrementado un 4% en relación con las que teníamos para el año 2019, lo cual implica un crecimiento del 4% en la cifra del desplazamiento forzado a pesar de la pandemia. Es decir, si no hubiéramos tenido la pandemia del coronavirus, muy posiblemente esa cifra que nos parece preocupante de 82.4 millones de personas desarraigadas sería aún mayor. En la actualidad hay 26.4 millones de personas refugiadas en el mundo. 20.7 millones de personas refugiadas están bajo el mandato del ACNUR y 5.7 son refugiados palestinos. Igualmente tenemos 45 millones de personas desplazadas internas y para finales del año 2020, más de 4 millones de personas habían solicitado el reconocimiento de la condición de refugiado. En consecuencia, como ves, las cifras son realmente dramáticas. La pandemia ha venido a exacerbar la vulnerabilidad de las personas que huyen de sus países a raíz de la persecución, las violaciones de derechos humanos, la inseguridad, la violencia, la intolerancia, causas que hacen que una persona tenga que abandonar su país de manera forzada y buscar protección en un tercer país, como es el caso de los refugiados. Vemos receptividad todavía por parte de los distintos estados para efectos de brindar protección, pero la pandemia ha venido a complicar la situación en la medida que muchos países han cerrado sus fronteras. De 165 países en el mundo, 99 no establecieron ninguna excepción para el ingreso de personas refugiadas, con lo cual la pandemia vino a complicar no solamente a las personas que huyen forzosamente de sus países, sino también que ante el cierre de fronteras vino a complejizar la posibilidad de obtener protección en el país. En ese sentido, América Latina o Sudamérica, como ustedes lo definen como región, y la Argentina, ¿cómo está frente a este escenario? Bueno, estamos complacidos de que no obstante el cierre de fronteras, en el caso tanto de Argentina, Uruguay y Paraguay, se han excepciones humanitarias y continúan recibiendo solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado. Hemos notado una disminución importante en el número de personas que llegan, pero existe la posibilidad de solicitar y lo están haciendo en fronteras, no obstante el cierre generalizado de las mismas. Aquí en Argentina sigue llegando el mayor número de África, de pedidos de refugio, o también En encontramos este, de Latinoamérica en general, de Venezuela o de Nicaragua. En este momento, las personas que más recibimos son provenientes de Venezuela, que es la mayor crisis humanitaria en toda la región. Tenemos 5.6 millones de personas que han abandonado Venezuela como refugiados y como migrantes. Es el grupo mayoritario que está llegando a los distintos países de América Latina y el Caribe, pero también tenemos otras situaciones humanitarias, personas de Guatemala, Honduras, El Salvador,
También, como señalabas, personas que están huyendo de Nicaragua por la situación política de persecución. También tenemos personas que salen todavía de Colombia a raíz del conflicto armado interno y que buscan protección en varios países de la región. Entonces tenemos 4 grandes crisis humanitarias en la región. Y dime, para el tema del trabajo con el refugiado, ustedes dan toda la parte, digamos, de apoyatura, tema legal, contención. La sociedad civil, ¿qué responsabilidad tiene? ¿Y cómo trabajan, si hay asociación con ustedes desde la organización o de las personas individuales? Ujú. Bueno, en Argentina tenemos varios ejemplos de trabajo mancomunado con sociedad civil. En primer lugar, tenemos 3 grandes agencias socias con las cuales implementamos programas específicos de atención y protección, pero también inserción socioeconómica de las personas solicitantes y refugiadas. Trabajamos con CAREF, que es la Comisión Argentina para Personas Refugiadas y Migrantes, con quienes brindamos asesoría jurídica y atención psicosocial y orientación en general para personas solicitantes y refugiadas. Trabajamos también con ADRA, la Asociación Adventista, con la cual igualmente estamos brindando asistencia humanitaria, acceso a albergues, comida, kits de higiene y asistencia económica para personas que necesitan satisfacer sus necesidades básicas. Y también trabajamos con Mirares, que es la asociación civil con la cual brindamos microcréditos y buscamos apoyar emprendimientos para que las personas solicitantes y refugiadas puedan igualmente integrarse localmente en el caso de Argentina. Y finalmente tenemos también una cooperación muy estrecha con distintas organizaciones de sociedad civil a lo largo de Argentina para la implementación de un pequeño programa de reasentamiento con patrocinio comunitario. Hay a nivel de Argentina una red nacional de organizaciones de sociedad civil que están apoyando el patrocinio comunitario de personas que vienen de distintos países, en particular a través de lo que se ha denominado como el programa Siria. Funcionó bien el programa Siria, ¿no? Argentina lideró en su momento en América Latina la respuesta. Efectivamente, llegaron a través de este programa, en el caso de Argentina, 450 personas de Siria. Muchas de ellas solicitaron el reconocimiento de la condición de refugiado y fueron reconocidas como tales. Se montó un programa en virtud del cual la sociedad civil y las iglesias han podido apoyar y traer a personas que necesitaban una respuesta humanitaria de protección desde países como Líbano y Jordania. Pero también hemos tenido la experiencia de provincias que se ha constituido en garantes o llamantes de personas refugiadas, como fue el caso de San Luis, quien también estableció el programa que ellos denominaron Corredor Humanitario, que ha permitido la llegada de personas refugiadas reasentadas. Vos como un hombre profesional, obviamente, muy formado y de haber recorrido prácticamente todo el mundo, ¿reconocés que la Argentina sigue siendo un país, la sociedad me refiero, ¿no? La comunidad, un país solidario, sigue teniendo este sentimiento de sociedad, un país de puertas abiertas, que es cálido frente al que viene de afuera y más en situaciones tan frágiles? Argentina, su propia historia refleja una gran recepción y una gran hospitalidad hacia las personas refugiadas y migrantes. Esto en el caso de Argentina es algo no solamente asumido como sociedad, sino como nación. Y yo creo que el hecho de que Argentina sea por naturaleza un país de destino, igualmente está muy introyectado en las personas la posibilidad de brindar una mano amiga, una mano solidaria a quien la necesita. Entonces el tema de refugiados y migrantes es propio de la sociedad argentina, algo que entienden muy bien, algo que han vivido, que hay vivencias concretas por parte de bisabuelos, abuelos, y en consecuencia hay una relación más entrañable, una relación más de cercanía con respecto a otros países de la región, y en consecuencia
las personas refugiadas inmigrantes no se sienten discriminadas o no sienten que exista rechazo en el caso de Argentina hacia ellas, como sí nos pasa en otros países de la región. De hecho, de acuerdo a los estudios que hemos realizado como ACNUR, conjuntamente con el sector privado, Argentina sigue destacándose como uno de los países más amigables para la recepción y la integración de personas refugiadas inmigrantes, no solamente en América Latina, sino a nivel del mundo. No, qué lindo que es escuchar eso. Para mí que soy nieto de inmigrantes y aparte un defensor del pluralismo, de la multiculturalidad, escuchar esto de alguien como vos que también de la sociedad argentina es muy bueno. Pero dijiste una palabra que me llamó la atención. Vos dijiste eh, la Argentina como un país convocante. ¿Cómo fue exactamente un país donde es elegible para venir como refugiado? El refugiado tiene la posibilidad de elegir dónde ir, se le da un cúmulo, naturalmente deciden venir a Argentina. ¿Cómo es esto en la fantasía de la persona que tiene que salir obligado de su país? Claro, bueno, algunas personas desearían llegar a países que son percibidos como, o que son de hecho más abiertos para la migración y para los refugiados, ¿no? Pero no todas las personas tienen la posibilidad de escoger el país al cual pueden ir a buscar protección. Ciertamente es más fácil buscar esos países cuando se trata de países vecinos. Si yo vivo en un país como Paraguay o si vivo en un país como Bolivia, eventualmente yo puedo decidir, en tanto son países fronterizos con Argentina, que el destino en el cual, al cual voy a llegar o al cual voy a pedir protección es Argentina. Pero hay personas de distintas nacionalidades que atraviesan el mundo y que tienen esa posibilidad igualmente de llegar a Argentina a raíz de las posibilidades en términos de una política de derechos humanos ampliamente reconocida, un sistema de protección internacional de refugiados muy robusto, pero no necesariamente fue que la persona llegó o escogió llegar a Argentina. Es muy diferente con respecto al programa que tenemos de reasentamiento o este programa de visado humanitario, en virtud del cual las personas ya estando en un tercer país en el cual ya encontraron protección, es decir, por ejemplo, los ciudadanos sirios que viven ya en Líbano o en Jordania, se les ha ofrecido la posibilidad de venir a Argentina y aquellos que han aceptado han tenido llamantes o patrocinadores que están dispuestos a apoyarlos y brindarles acompañamiento para su integración local en Argentina. Estos han escogido, porque así les han brindado la oportunidad, venir a Argentina, pero son refugiados reasentados. ¿Cuáles son los grandes desafíos que vos avisorás o que ACNUR avisora de aquí a los próximos meses, los próximos años? Bueno, hay retos y desafíos muy importantes que tenemos en toda la región. No es fácil el hecho que en este momento tengamos 4 grandes crisis regionales. Siempre hay un poco de dificultad de reconocer a los propios refugiados que vienen de los países vecinos o que vienen de nuestra región. Esto porque podría afectar las relaciones bilaterales entre los estados, no obstante que la protección de refugiados es estrictamente humanitaria, apolítica y no debería ser considerado un acto inamistoso por parte del estado del cual provienen los refugiados. Una segunda dificultad, Claudio, tiene que ver con el hecho que estamos hablando en este momento de millones de personas y hemos construido sistemas en los cuales estábamos acostumbrados a procesar cientos de casos en lugar de millones o miles de casos. Entonces, por ejemplo, es sumamente difícil dar respuestas de protección a 5.6 millones de personas refugiadas y migrantes venezolanas cuando históricamente atendíamos unos cuantos miles de refugiados por año. Entonces, por ejemplo, en este momento, solo Perú tiene 1.2 millones de personas refugiadas y migrantes venezolanas, medio millón de las cuales ha solicitado el reconocimiento de la condición de refugiado. Pensar que vamos a entrevistar a medio millón de personas y tomar una división individualizada sobre cada una de ellas es sumamente difícil.
Esto explica que, por ejemplo, países como Brasil o como Paraguay hayan hecho reconocimiento colectivo de tal forma que han reconocido en una sola sesión a distintos miles de personas como refugiadas, la mayoría de las cuales provienen, en este caso, de Venezuela. Pero entonces hay una tensión con respecto al hecho de cómo dar respuestas de protección cuando estamos hablando de una masificación de los movimientos de refugiados en toda la región. No estábamos preparados para un éxodo tan gigantesco como el venezolano, de la misma forma que tenemos que entender la sensibilidad de las comunidades receptoras en la medida que aquellos programas que implementamos para la protección e integración de los refugiados igualmente benefician a las comunidades en las cuales han llegado, porque de lo contrario estaríamos compitiendo por los mismos recursos. Eso es interesante que vos planteás, que es el concepto del beneficio. El beneficio para la sociedad receptora, que yo siempre defiendo, que cuando viene un inmigrante, un refugiado, gana la sociedad, no pierde. O sea, ¿cómo le explicás a quien escucha, que no está metido en política, que no entiende de organismos internacionales, cuál es el beneficio para una sociedad de recepcionar, más allá de lo humanitario, a alguien que viene a pedir seguridad en otro país? Es importante entender que el refugiado es una persona que ha huido de su país y que se ha visto forzado a abandonar su país y tiene necesidades específicas de protección. Pero un refugiado puede igualmente aportar su conocimiento, su cultura, su destreza a la comunidad receptora. En consecuencia, más bien, si la comunidad receptora le brinda la posibilidad a esa persona refugiada o a esa persona migrante de desarrollarse y contribuir, muy posiblemente la sociedad receptora verá que la persona no solamente no es una carga, sino que es un factor de desarrollo y un factor que posibilita el cambio en beneficio de todos. En consecuencia, en la medida que demos los elementos a los refugiados y a los migrantes para desarrollarse, para reiniciar una nueva vida, muy posiblemente podrán contribuir de manera decidida al desarrollo de ese país. Días pasados en este mismo espacio yo hablaba seguramente la conoces, con Pilar Rahola, que es una excelente analista política que vive en Barcelona, ex vicealcaldesa, y hablábamos de la falta de sensibilidad, en líneas generales, en la política mundial y en el desarrollo de la política. Un tema como ACNUR, un tema de agenda como ACNUR del refugiado, del inmigrante, requiere, más allá de conocimiento y compromiso en derechos humanos, una sensibilidad personal. En tu recorrido con los distintos funcionarios, ¿sentís que eso está o eso es todavía algo que las democracias tienen que seguir desarrollando y cuando eligen sus funcionarios tener esa mirada? Claro, esta pregunta es muy importante porque para muchas personas esa sensibilidad es innata, independientemente del país en el cual han crecido o en el país en el cual se han desarrollado, tienen esta percepción de la posibilidad de la contribución que realiza un refugiado o migrante. Pero la buena noticia también es que esa sensibilidad se puede adquirir en la medida que la persona reciba información y sea abierta a escuchar cuáles son las contribuciones concretas que realizan los refugiados y los migrantes. A mí muchas veces me preguntan, ¿y por qué a usted le interesa un tema como el de refugiados? Y siempre digo, porque mi país nunca lo viví, en el sentido, nunca me tocó ser refugiado. Pero eso hace que en mí nazca como responsabilidad el hecho que precisamente porque nunca mi país tuvo que buscar protección en el extranjero, en tanto hemos tenido una democracia estable por más de 100 años, que más bien nosotros nos sintamos obligados como parte de la responsabilidad moral y como parte de la solidaridad a extender una mano a quien no ha tenido esa posibilidad. Entonces también yo creo que es importante para los que están sensibilizados o los que todavía requieren un poco más de sensibilización, también entender que la línea es muy fina entre un país de origen y un país de asilo. Por ejemplo, hasta hace muy pocos años
Venezuela era uno de los principales países de asilo en el mundo. Venezuela recibió a cientos de miles de refugiados y migrantes de todas partes del mundo. Hoy Venezuela tiene la segunda crisis humanitaria más grave en el mundo después de Siria. Entonces han pasado de ser país receptor de refugiados y migrantes a un país que genera que su propia población salga por millones. Entonces esa línea que parece algunas veces o algunos países consideran abismal, lo cierto es que en nuestra región puede ser una línea muy fina y en consecuencia se podría decir algo así como lo ha dicho Hemingway, ¿por quién doblan las campanas? ¿No? Citando al poeta inglés John Donne, bueno, no preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti, pero podríamos decir también en América Latina, hoy por vos, mañana por mí, ¿no? Es una situación que creo que tenemos que entender mejor con respecto a esas necesidades de protección y el hecho mismo que el refugiado huye porque la vida se volvió intolerante en su país, lo hace de manera forzada y lo que es peor, no puede regresar a su país. Con todos estos escenarios de conflictos que te toca vivir y buscar de resolverlos y en este clima de pandemia, la pregunta es casi obvia, pero es profunda. ¿Sos optimista? ¿O en qué basás siempre este optimismo para poder encarar cada día tu gestión? Sí, Claudio, efectivamente soy optimista. Yo creo que la naturaleza encuentra su balance, que tenemos todos los motivos para que el humanismo siempre prevalezca y no obstante que tenemos situaciones difíciles, yo creo que el humanismo siempre va a prevalecer. Consecuencia, hay temas de tensión, hay situaciones difíciles, pero la humanidad saldrá adelante y confiemos que lo haga de manera unida y de manera más solidaria. ¿Crees que de esta pandemia saldremos más fortalecidos como sociedad mundial? Yo creo que hemos visto gestos solidarios en todas las comunidades donde vecinos, independientemente de nacionalidades o colectivos, todos hemos buscado ayudarnos entre nosotros. Ojalá que la pandemia nos ayude a mejorar como sociedad solidaria. Es una pena que no hayamos tenido acceso equitativo a las vacunas, pero ojalá aprendamos que de la misma forma que tenemos esta pandemia ahora, no necesariamente tendríamos que responder de la misma forma a futuras pandemias. Ojalá que las lecciones aprendidas nos hagan más solidarios y el hecho de estar mejor preparados para las futuras crisis que vamos a tener como humanidad. Que así sea. Yo te agradezco infinitamente esta conversación, poder tocar todos los temas que tocamos, aprender, porque tener un experto en esta materia no es de todos los días y poder meternos en estos temas tampoco es de todos los días. Así que te agradezco infinitamente tu tiempo y esperemos que pronto estés en Buenos Aires y que podamos encontrarnos y conversar en estos temas que nos interesa y nos apasiona y tenemos esta sensibilidad especial. Vos porque, por lo que contaste, yo soy hijo de inmigrante, de un pueblo judío, con toda una historia detrás que me hace muy, muy sensible a estos temas, pero bueno, tenemos en común el interés. Así que te agradezco infinitamente y espero verte pronto. Muchísimas gracias a vos, Claudio, y sobre todo muchísimas gracias por tu sensibilidad e interés de siempre en los temas de derechos humanos y en la protección internacional de refugiados. Que estés muy bien. Igualmente, un placer. Muchísimas gracias por este tiempo. Chao. Chao. Que estés bien. Igualmente, que sigas bien. Gracias.